¿Cómo están, queridos amigos de Nuevo Tiempo? Sean bienvenidos a este programa especial que ha sido hecho con cariño para ustedes, Tiempo de Paz. En este espacio podemos compartir juntos una reflexión acerca de lo que Dios desea para nuestra vida, que siempre, por supuesto, es el bien. Estamos estudiando la palabra de Dios, especialmente una serie que nos enseña acerca de las enseñanzas de Jesús para nuestra vida. Y antes de adentrarnos en este tema especial, quiero hacerte una invitación. En Nuevo Tiempo tenemos una guía de estudios bíblicos que queremos compartir contigo. En especial esta guía que se llama Las enseñanzas de Jesús. En ella encontrarás 18 lecciones con verdades fundamentales, preciosas, que Cristo en esta tierra abrazó como suyas y que hoy Él quiere también enseñar a tu corazón. Entonces, si tú quieres profundizar tu vida, tu conocimiento en el Señor, si quieres saber cuál es el plan que Él tiene para tu vida, entonces te invito a escribirnos a esperanza@nuevotiempo.org y de esta manera recibir este curso totalmente gratis allí en tu hogar. Que Dios te bendiga grandemente. Abre tu corazón porque a continuación vamos a comenzar a meditar en este tiempo de paz. Invencible, es invencible, es increíble, es supremo Dios. Invencible, es invencible, es increíble, es supremo Dios. De lo alto del cielo hasta el fondo del mar, hasta el fondo del mar, el mundo revela tu majestad. Sí, el mundo revela tu majestad. Con su aroma las flores hasta un día otoñal. Hasta un día otoñal. Toda la creación con amor cantará. Te exclamamos indecibles, invencibles. Llamas a cada estrella por nombre, Señor. Maravilloso Dios, maravilloso eres, oh Dios. Poderoso es, indomable es, humildemente me postro ante ti, Señor. Maravilloso Dios, oh Dios indecible, invencible. Oh, ¿quién le ha dicho a los rayos en dónde caer? ¿Quién le ha dicho a los rayos en dónde caer? ¿O ha visto en los cielos la nieve formar? ¿Ha visto en los cielos la nieve formar? ¿Y quién hizo el sol y abastece su luz? ¿Y quién hizo el sol y abastece su luz? Y en las noches lo esconde para descansar. No comprendo, indecibles, invencibles. Llamas a cada estrella por nombre, Señor. Maravilloso Dios, maravilloso eres, oh Dios. Poderoso es, indomable es, humildemente me postro ante ti, Señor. Maravilloso Dios, oh Dios indecible, invencible, oh indecibles, invencibles. Llamas a cada estrella por nombre, Señor. Maravilloso Dios, maravilloso eres, oh Dios. Poderoso es, indomable es, humildemente me postro ante ti, Señor. Maravilloso Dios, Dios indecible, invencible, indecible, indecible Dios. Qué gusto tenerte con nosotros, querido amigo y amiga que has llegado a esta programación. Gracias por seguir acá en Tiempo de Paz. Sabes muy bien que Dios tiene un mensaje especial para entregar a tu corazón
Y yo te felicito por estar buscando a Dios en tu vida, porque no hay mejor esperanza que podamos tener en nuestra vida, en nuestro corazón, que la esperanza que solo el Señor nos puede entregar. Hoy vamos a estudiar acerca de las enseñanzas de Jesús. Sabes que cuando nosotros vemos y contemplamos toda la vida de los apóstoles con los discípulos, Jesús, las multitudes, vemos que en realidad toda la vida de Jesús consistió en la vida de un maestro que está enseñando a sus seguidores no solamente a vivir mejor, sino que a vivir como Él vivió. Jesús de alguna manera fue maestro para que nosotros seamos también algún día a ser como Él. Porque Jesús mismo dijo que el discípulo no tiene que ser más que su maestro, sino que al discípulo le basta ser como su maestro. Es por eso que el Señor quiere ser en esta hora tu profesor personal, aquel que te oriente, aquel que dé esperanza a tu corazón, que cuando Él te hable tú puedas abrir tu oído, porque la enseñanza que tiene para ti realmente va a transformar tu vida. El Señor quiere ser en esta hora tu maestro. Y para que esto ocurra, necesitamos siempre abrir la palabra de Dios. Y para abrir la palabra de Dios necesitamos orar, porque si no oramos, no podemos tener una comprensión completa de lo que la palabra de Dios quiere hablar a nuestra vida. Por eso que te invito en esta hora, tal vez ahí donde estás, a cerrar tus ojos para que podamos meditar en la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, en esta hora estamos acá con nuestros amigos de Nuevo Tiempo, compartiendo este mensaje especial que tú tienes para todos nosotros. Tal vez hemos llegado con alguna carga en nuestro corazón, con alguna tristeza o algo que nos preocupa, o tal vez con un vacío existencial en el que no sabemos para dónde tenemos que ir porque nuestra vida a veces pierde propósito. Pero te damos gracias porque cuando tú hablas a nuestro corazón, nuestra vida logra tomar el rumbo que a veces ha perdido, Señor. Y queremos ahora en esta oración pedirte que tú nos ilumines, nos ayudes a comprender lo que tu palabra quiere decir a nuestra vida, porque ahí vamos a encontrar, Señor, un mensaje de esperanza y vamos a poder ser revitalizados con la fe que tú nos puedes dar. Bendícenos en esta hora, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Sabes que muchas veces cuando los discípulos se encontraban con Jesús y con todas las multitudes, ellos tenían el privilegio en persona de ver aquellos milagros que Jesús hacía en aquellos que tenían tantas enfermedades o diversas necesidades. Sin embargo, también los discípulos, a pesar de que vivieron todos esos momentos lindos y hermosos, ellos no estaban exentos también de pruebas y luchas. Y quiero compartir contigo un relato maravilloso de la palabra de Dios, donde nos enseña a confiar en Cristo en momentos en que nosotros, cuando llegamos a ser incluso discípulos de Cristo, también estamos en problemas. Por lo tanto, quiero invitarte ahí en el libro del Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículo 22 y versículo 23. Vamos acá a leer lo que la palabra de Dios dice. Dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió Jesús al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí Jesús solo. Saben que la Biblia nos dice acá que Jesús acababa de hacer un milagro maravilloso, que tal vez ustedes conocen, hayan escuchado en alguna otra ocasión, ese milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Miles de personas se habían alimentado por la misericordia de Dios, habían venido a escuchar el pan de vida, pero también habían recibido el pan físico del alimento. Y cuando Jesús despide a toda la multitud, entonces él, mientras hacía eso, toma a sus discípulos, los pone sobre una barca y los envía para cruzar ese mar de Galilea. Pero la Biblia dice que Jesús no fue inmediatamente hacia ellos. Dice la Biblia que Jesús subió al monte a orar.
Jesús siempre oraba porque Él quería fortalecer su ministerio. Jesús dedicaba espacio a la oración porque Él sabía que era la única forma en la que podía también encontrar esperanza y propósito para su vida. Tal vez este mundo trató de tomar a Jesús como un simple profeta, como un hombre que con su poder podía expulsar a los romanos y así los judíos pudieran ser libertados de ese yugo opresor. Sin embargo, Jesús no vino porque tuviese un negocio terrenal. El negocio, la empresa de Jesús, el propósito de Él en esta tierra era la salvación tuya y la salvación mía. ¿Sabes qué? A pesar de que tú y yo somos pecadores, Cristo murió en nuestro lugar para salvarnos. Yo soy pastor, tú puedes decir, pero pastor, usted es un hombre que a lo mejor ya no peca, no tiene tentaciones. Y quiero decirte que así como tú y yo soy un vil pecador y también tengo tentaciones y soy una persona imperfecta. Sin embargo, soy un imperfecto que ha confiado en Dios y tengo a Cristo en mi corazón y Él da felicidad a mi alma. Eso es algo por lo cual Cristo vino a esta tierra. Y para que Cristo pudiera ejecutar este plan a la perfección, Él tuvo que ir al monte muchas veces a orar para que su vida no se apartara de esa misión especial de salvarte a ti y salvarme a mí. Por eso que dice ahora el versículo 24 lo siguiente: mientras Cristo estaba orando allá en el monte, dice, la barca de los discípulos, donde ellos habían subido para cruzar el mar, ya estaba en medio del mar. Y mientras Cristo estaba orando, dice la Biblia que esa barca estaba ahí en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. ¿Sabes que acá ocurre algo muy interesante? ¿Cómo es posible que mientras Cristo estuviera allá arriba, orando, tranquilo, acá abajo en el mar, los discípulos de Jesús estaban a punto de perecer? Las olas ya golpeaban la barca. Las barcas en aquella época eran pequeñas embarcaciones, pequeñitas, no tan grandes, especialmente aquellas que estaban en el mar de Galilea. Generalmente eran usadas por los pescadores, eran una herramienta de trabajo. Y cuando habían tormentas muy grandes en el mar, como el mar de Galilea, por ejemplo, los pescadores trataban de salir del mar para que también sus barcas no fueran rotas por la tormenta. Pero lamentablemente los discípulos ya estaban en la mitad del mar. La Biblia es enfática que ellos estaban justo en medio. Por lo tanto, no había tanto espacio para decidir si debían volver a la orilla o avanzar hacia su destino. Estaban allí en medio del mar, a punto de perecer. A veces cuando nosotros en nuestra vida pasamos por tantas dificultades, nos sentimos que estamos solos en medio de un océano de problemas. No es solamente a veces que estemos en medio de un océano. A veces este océano toma forma de tormenta y las olas de los problemas empiezan a golpear nuestra vida. ¿Sabes tú que la vida muchas veces es representada en la Biblia como la barca en la que nosotros estamos? Esa barca donde pensamos que tenemos el control, pero por diferentes circunstancias de nuestra existencia, tal vez errores del pasado, traumas de la infancia, decisiones que personas toman y te afectan negativamente tu vida, a lo mejor agresiones que has recibido o tal vez consecuencias de tus propias decisiones erróneas en tu vida, se transforman en esas olas que golpean tu corazón. Y cuando algo golpea tu corazón, tú no puedes estar tranquilo. Tal vez has pasado noches sin dormir. Tal vez aunque en el día hayas dormido, pero sigues teniendo pesadillas con los ojos abiertos de aquellas cosas que te atemorizan del futuro o aquellas que ahora están produciendo miedo en tu corazón. Déjame decirte que cuando tú estás en medio del lago, del mar, de la tormenta, mientras Jesús no esté en tu barca, vas a vivir con miedo. Lo que nosotros necesitamos para que nuestra vida logre soportar los embates de los problemas, del pecado que nos asedia, es que Jesús venga lo más pronto posible a rescatarnos a la barca de nuestra vida. Quiero ahora leer para ti lo que sigue ocurriendo en este relato tan interesante.
aparece ahí en el versículo 25 y 26 en adelante. Dice, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Mira qué cosa más linda. Y los discípulos, sí, eso sí, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Acá hay algo muy interesante también. Jesús estaba yendo hacia ellos. Qué bendición más grande. Ellos estaban en medio de la tormenta, ahí desesperados, desamparados, con las olas golpeando, con el viento que le era contrario. Y Jesús tenía un maravilloso plan que era llegar ahí a ese lugar para darles tranquilidad. Pero cuando ellos ven a Jesús caminando sobre el mar, porque este fue un milagro tremendo de Jesús, Él estaba tan preocupado por sus discípulos que Él no decide tomar una barca. Jesús cruza el mar caminando. Esto es impresionante porque muestra el poder de Dios. Ahora, Jesús cuando cruza el mar caminando, no lo hace porque Él quiso demostrar que Él tenía poder. Tal vez Él no quería mostrarse, no quería ser vanaglorioso de decir, yo tengo poder para caminar sobre las aguas, miren mi milagro. No es así. Lo que obró, lo que motivó el poder de Cristo a través de ese milagro sorprendente de caminar sobre el agua, no era orgullo, sino más bien era el cuidar de sus discípulos, salvar a sus hijos. Sabes, querido amigo, que cuando nosotros estamos enfrentando problemas en nuestra vida, Cristo es capaz de caminar sobre el agua con tal de ir a rescatarte donde tú estás ahí en medio de la tormenta. Cristo tiene poder y no ejerce su poder solamente para demostrarte, para sorprenderte, para dejarte con la boca abierta. Amigo querido, Cristo usa su poder solamente con el afán de salvarte. Por eso que cuando el Señor te dice, yo tengo poder para transformar tu corazón, y tú dices, no, es que mi corazón es malo, yo no quiero entregarme a Dios, yo no quiero ir a Él porque soy muy imperfecto. El Señor dice, yo soy capaz de transformar tu corazón para que tú te des cuenta que yo tengo poder en tu vida y puedo hacer que tu vida, que era una vida tormentosa, oscura, ahora tu vida tenga luz, la luz maravillosa del cielo. Los discípulos que estaban allí en el mar, ellos gritan de miedo porque habían muchas tradiciones y supersticiones regionales, locales de los pescadores, donde para ellos a veces veían un fantasma, ¿cierto? Sin embargo, Jesús dijo, yo no soy un fantasma, yo soy de verdad y yo voy hacia ustedes. Entonces, en este momento justo, preciso, cuando Él dice, yo soy, no tengan miedo, saltó ahí uno de sus discípulos, adivinen quién, ese Pedro, ¿no? Pedro, que siempre era el primero en hablar, primero en opinar. A él le gustaba siempre mostrar de que era un hombre valiente. Y Pedro, que estaba ahí, habla para Jesús y le dice, Señor, si eres tú realmente el que dices ser, porque en la tormenta no lograban ver bien a Cristo, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Miren qué cosa más interesante. Pedro quería caminar sobre las aguas. Pedro quería hacer lo mismo que Jesús hizo. Pedro quería ir a Cristo. ¿Sabes qué? No tengas miedo jamás de pedirle a Cristo algo que tal vez sea imposible a tus ojos. Cuando tú pides a Dios hacer algo imposible a tu vista, entonces tú también estás reconociendo de que Dios es capaz de hacer ese milagro en tu vida. Pedro estaba acá desesperado con los discípulos, pero él dice, Señor, yo quiero ir donde ti. Si eres tú, permite que yo vaya y ande sobre las aguas como tú. Entonces lo que ocurre acá es que el Señor le dice, ven. Y Pedro desciende de la barca donde él estaba, esa barca que le daba cierta seguridad porque era la barca donde él estaba, aunque fuera golpeada por la vida, golpeada por los problemas, como a veces nuestra barca es golpeada, el Señor llamó a Pedro a salir de ese lugar para ir donde Él. A veces nosotros tenemos que abandonar nuestra barca, querido amigo. A veces tu barca es tu familia, a veces tu barca es un pecado que no deja tu corazón, o a lo mejor un pensamiento impuro. Tu barca a veces es un caos,
pero aún así cuesta dejar la barca porque es difícil pensar que Dios te puede ayudar a caminar sobre las aguas. Sin embargo, el Señor te dice, ven para acá. Tal vez si tu barca no tiene la presencia de Jesús, no es muy útil que estés dentro de esa barca si no está Cristo. Asimismo, si no está Cristo en nuestra vida, tal vez sería bueno repensar en salir de esta vida, dejar esta vida antigua para ir a la vida que el Señor te está ofreciendo, querido amigo. Pero cuando Pedro iba camino allá, a Jesús caminando, versículo 30 dice, pero cuando Pedro dice que iba caminando sobre las aguas, vio un fuerte viento Pedro y tuvo miedo y comenzó a hundirse porque su fe flaqueó. Algunos también dicen que Pedro acá estaba experimentando como orgullo. ¿Y en qué sentido Pedro estaba experimentando orgullo? Cuando él comienza a caminar sobre las aguas, Pedro sabía que era por el milagro de Jesús, pero cuando vio el viento que empezó a ver más fuerte en ese lugar, Pedro ahora tal vez pensó que él ya podía caminar por su propio poder. Entonces cuando vio el viento que estaba atentando con su integridad, tal vez Pedro dijo, yo no voy a poder mantenerme acá. Entonces Pedro perdió la confianza en Jesús porque empezó a pensar que él podía mantenerse sobre el agua por su propio poder. Querido amigo, muchas veces cuando Cristo nos invita a ir a Él, entonces empezamos esta vida, este viaje por fe. Y Cristo nos recibe, Él dice, camina sobre las aguas y nosotros vamos hacia Él. Pero a veces llegan problemas, los mismos problemas que teníamos en la barca, nuestra vida antigua, empiezan ahora a acosarnos con dudas, con vacilación. Y tal vez volvemos a pensar en que nosotros podemos arreglar nuestra vida y mantenernos en pie en momento de la tormenta. Jesús, entonces, a Pedro, cuando Pedro dejó de confiar en Él, y Pedro dice, Señor, sálvame que me hundo. Pedro entonces extendió su mano y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste, Pedro? Si yo te quería mantener caminando, no tenías que pensar en tu fuerza, no tenías que pensar en tu habilidad, no tenías que pensar ni mirar a los demás como quien tal vez puede solucionar su vida y arreglar todos los problemas que en ella hay. Pedro, no debías mirar tu fuerza, debías mirar lo que yo puedo hacer por ti, Pedro. Tal vez estoy hablando a alguien que en su vida ha tomado el camino de la salvación, o tal vez todavía no toma el camino de la fe y está en su barca sufriendo por causa de este pecado de esta vida. Déjame decirte que Cristo está llamándote para que tú vengas a Él. Y con esta tierna invitación de Jesús, tú puedas realmente conocer el poder de Dios en tu vida. Y aunque a veces titubees y tengas luchas, déjame decirte que aunque te estés hundiendo en este caminar con Cristo, aunque te equivoques cuando tratas de hacer lo correcto al ir hacia Él, déjame decirte que Él siempre va a estar listo para tomarte de tu mano y sacarte del hundimiento, de perecer, de morir, porque el Señor realmente tiene poder para rescatarte en cualquier circunstancia de tu vida. Te hago una invitación para que dejes que Jesús entre en tu barca, entre en tu vida. Tal vez a Pedro podemos cuestionarle que él sintió autosuficiencia. Sin embargo, es el único hombre en la historia, aparte de Jesús, que pudo caminar sobre las aguas. ¿Quieres tener tu propia historia de milagros con el Señor? ¿Quieres conocer por ti mismo cuál es el poder que Dios puede ejercer en ti? Ese poder de transformación. Entonces te invito a que podamos orar juntos para que de esta manera puedas entregar tu vida a Dios y puedas depender, no ser autosuficiente, no creer en tu poder, sino más bien confiar y creer en el poder de Cristo que Él tiene para ti. Oremos. Señor, nuestra vida ha sido tan golpeada por el pecado, a veces estamos ahí en el océano de la infelicidad, de la tristeza y de la prueba, pero queremos pedirte que cuando tú nos invites a salir de esa barca de las dificultades,
podamos, Señor, ir a ti siempre confiando en que tú nos vas a ayudar a llegar a nuestro destino. Nuestro destino no está en una orilla que nos dé seguridad, Señor. Nuestro destino está en estar contigo. Esa es nuestra seguridad. Y si hay alguien acá que tiene miedo de la vida, miedo de estar contigo, coloca paz en su corazón, porque este es el momento para que tú hables a nuestra vida y nos puedas ayudar a entender que tú tienes un plan para nosotros. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Te felicito por dejar abrir tu corazón a la voz de Dios. Sigue escuchando la palabra, porque Dios siempre tiene un mensaje para ti. Esta hoy fue la enseñanza del Maestro para tu vida. Y esto ha sido, y con esto nos despedimos, Tiempo de Paz.